cámara encendida y no usar, bueno, procurar no usar otro dispositivo con acceso a internet para que no haya problemas con la conexión. Y bueno, les voy a explicar un poquito la dinámica y para presentarles a los jueces posteriormente. La sesión consiste alrededor de 1 hora 20, 1 hora 30, en donde van a ser 20 minutos para cada equipo, empezando por la autoridad investigadora para sus alegatos de apertura. Posteriormente, 5 minutos para réplica y luego contrarréplica por parte de la autoridad investigadora y posteriormente la defensa. Y luego otra vez otros 5 minutos para cada parte, igual empezando autoridad investigadora y posteriormente defensa para sus conclusiones. Posteriormente vamos a darle la palabra a este honorable juez que hoy nos acompaña, la magistrada Adriana Leticia Campuzano, el doctor Luis de la Calle y el doctor Eduardo Saavedra. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ellos les van a hacer preguntas que consideren pertinentes alrededor de 5 a 8 minutos, o si nos da más tiempo, pues igual, aprovecharlo, ¿no? Entonces, pues bueno, sin más preámbulos, si tienen alguna duda, por favor háganmelo saber. Yo los voy a estar apoyando como moderadora. Mi nombre es Carla Ascona. Y bueno, vamos a empezar con los 20 minutos de la autoridad investigadora para sus alegatos de apertura. A partir de ahora. Muchas gracias. Buenos días. Perdón. No, sí, vale, continúa. Quería confirmar si se veía solamente. Sí, sí se está viendo. Ya. Muchas gracias. Buenos días, señores comisionados. Mi nombre es Valeria Moreno y junto con mis colegas representamos a la autoridad investigadora de la Comisión de Competencia del país de Yajalón. En esta audiencia buscaremos sustentar la posible responsabilidad del consorcio gasolinero Yajagas en prácticas monopólicas relativas en 4 modalidades: descuentos por lealtad, trato diferenciado, imposición de condiciones de exclusividad y reducción de la demanda. Señores comisionados, este es el típico caso de una empresa tradicional e históricamente monopolista que tras la apertura del mercado aprovechó su gran posición de dominio para generar prácticas anticompetitivas que eviten la permanencia de nuevos competidores en el mercado. Antes de sustentar, es importante definir ciertos actores y un poco el funcionamiento del mercado de combustible de Yajalón. Yajalón es un país, como se ve en la lámina, que está dividido en 2 regiones, sur y norte. Antes de 2015, en el norte operaba únicamente Yajagas y en el sur operaba únicamente Petrosur. La empresa Yajagas es una empresa, al igual que Petrosur, que se dedica a la importación de combustible y la venta al por mayor de este a través de 2 modalidades: contratos de franquicia y contratos de suministro con gasolineros independientes. Por su lado, Petrol International y Arapetrol son empresas internacionales que tienen el mismo giro de negocio que Yajagas y Petrosur, que entraron al mercado en el 2015 tras su apertura. En ese sentido, este caso se resume en 3 hechos importantes. Antes de 2016, Yajagas celebró diversos contratos con muchos franquiciatarios, los cuales contienen 3 disposiciones importantes. La primera son pactos de exclusividad para el suministro de combustible, la segunda es una duración de 8 años y la tercera es la inexistencia de cláusulas de salida para la contraparte de Yajagas en los contratos de franquicia. Tras la entrada de Arapetrol y Petrol International, como respuesta a estos nuevos competidores, Yajagas ofreció o empezó a ofrecer al mercado unos nuevos contratos de franquicia para el combustible Yajagas Green, el cual incluía una cláusula de descuentos por volumen o descuentos por lealtad. En marzo de 2016, el Grupo Millán, la empresa denunciante, le solicitó a Yajagas adquirir este nuevo contrato, a lo cual ésta se negó, diciendo que únicamente era para nuevos franquiciatarios. A criterio de esta autoridad, en ese sentido, Yajagas habría incurrido en prácticas monopólicas tanto en los contratos antiguos como en los contratos nuevos. En los contratos antiguos, porque estos limitan la independencia de los franquiciatarios de poder migrar a nuevas empresas mayoristas, y en los contratos nuevos, por haberle dado trato diferenciado a los minoristas, entre ellos al Grupo Millán. Por lo tanto, en esta presentación se acreditará 1. El mercado relevante y el poder sustancial en el mercado relevante de Yajagas; 2. La comisión de las conductas; y 3. Los efectos negativos de esta conducta para el bienestar de los consumidores. A continuación le doy pase a mi colega Eduardo Ubaldo, quien desarrollará el poder sustancial
de Yajagas en el mercado relevante. Muchísimas gracias. Señores comisionados, como explicó mi colega, yo me encargaré de explicar cuál es el mercado relevante y justificar el poder sustancial en el mercado de Yajagas. Para comenzar con el mercado relevante hay que entender dos cosas. Tenemos que definir cuál es el mercado producto y cuál es el mercado geográfico. Para el mercado producto, que es el primer punto a analizar, consideramos que es la comercialización de combustible al mayoreo. Y para ello nos ubicamos en qué zona de la cadena de valor, señores comisionados, en la zona en la cual estas empresas importadoras, es decir, Ara Petrol, Petro International o Yajagas, le venden a empresas minoristas como Millán. ¿Cuáles son los productos que nosotros consideramos dentro del mercado relevante? Son dos: el combustible de bajo octanaje y el combustible de alto octanaje. No consideramos dentro del mercado relevante ni el combustible con etanol 85, ni tampoco la recarga de autos eléctricos por la siguiente razón. El combustible con etanol 85, señores comisionados, es un combustible con características particulares que solamente son o es compatible con cierto tipo de autos. Pero en un segundo punto, es solamente ofrecido por Yajagas Green, es decir, la franquicia de Yajagas. Ara Petrol y Petro International no ofrecen ese tipo de productos. Y ese tipo de producto es ofrecido por Yajagas Green dentro de un paquete en el cual se incluyen el combustible de bajo octanaje y de alto octanaje. Es decir, es ofrecido como un producto complementario y no sustituto dentro de la comercialización de combustibles, señores comisionados. ¿Qué pasa con la recarga de autos eléctricos? Consideramos que no es ni cercana ni sustituta al combustible regular, por así decirlo. ¿Por qué? Tiene una cadena de valor completamente distinta y requiere condiciones no solamente de autos muy particulares que tengan esas condiciones, sino también de demanda. Y la demanda de autos eléctricos, como vamos a ver más adelante, no es lo suficiente como para poder considerarla sustituto del combustible que es bastante utilizado en Yajagas. ¿Cuál es el segundo punto dentro del mercado relevante? Es el mercado geográfico, y acá queremos argumentar que el mercado geográfico solamente es la zona norte de Yajalón. Y acá hay tres razones, señores comisionados. La primera es que el norte y el sur de Yajalón no comercian entre sí, y esto lo hemos sacado del propio caso. Es decir, estamos hablando de un monopolio geográfico y de dos regiones que no generan comercio. Pero también sabemos que hay un ducto que conecta las dos regiones. Dentro de ese ducto solamente hay una capacidad máxima de 55.000 barriles diarios. Es decir, si existiese la posibilidad de que comercien entre el norte y el sur, la única manera de comerciar la gasolina o llevar la gasolina sería por medio de estos ductos. Y estos ductos, o la capacidad de estos ductos, representa solamente el 5% del consumo diario de Yajalón en la zona norte y en la zona sur. Es decir, bajo el test que hemos elaborado, que es el test de Kelsinga-Huberty, no supera el umbral del 10%, que es el umbral académicamente, o sea, el umbral académicamente que se nos solicita, es el umbral. En la práctica puede ser hasta 20 o 25%, pero considerando el umbral más bajo, que es el 10%, y aún así entran dentro de, por así decirlo, la zona en la cual podemos considerar para que sean dos mercados, o mejor dicho, un mercado solo. Vayamos ahora con la tercera razón. ¿Y qué pasaría si podría ser posible construir un ducto o de repente construir vías de transporte? Creemos que tampoco es posible y es inviable económicamente y es inviable también en términos de tiempo, señores comisionados. Sería irrelevante poder analizarlo porque estamos hablando de 500 kilómetros de construcción de vías de transporte que tendrían que hacerse. Habiendo definido el mercado relevante, hay que justificar cuál es el poder sustancial en el mercado. Acá también tenemos tres razones. La primera es que vemos que la participación de Yajagas en el mercado de comercialización en su peor época fue del 76%. Es decir, vemos que hay una participación en el mercado muy significativa que podría justificar que precisamente esta empresa tiene posición o poder sustancial en esa zona del mercado. La segunda razón es la existencia de barreras de entrada. Y hay que ser sinceros, un mercado como el de hidrocarburos tiene barreras de entrada importantes como los costos hundidos que uno afronta de infraestructura, por ejemplo, los almacenes, los carrotanques, las tanquetas o hasta los barriles específicamente utilizados para este tipo de negocio. Tú no puedes utilizar un almacén utilizado para gasolina o hidrocarburos para otro fin que no sea este. Por tanto, estamos hablando de inversiones que son específicas y costos hundidos importantes. Y como tercer punto es la capacidad de independencia que tiene el mercado Yajagas. Señores comisionados, una empresa que es capaz de darle descuentos a empresas como los nuevos franquiciatarios y darles precios más bajos, son empresas que muestran, o es una empresa que muestra independencia en el mercado de poder poner un precio sin importar la acción
o acciones de su competencia. Habiendo dicho eso, le doy pase a mi colega Paolo Basso para que explique bajo esta definición de mercado relevante cuáles son las configuraciones o cuáles son las conductas por las que nosotros imputamos. Muchas gracias. Buenas tardes, señores comisionados. Nosotros, como autoridad, buscamos generar un mercado en el que los franquiciatarios de Yajagas Green y los comercializadores tengan la posibilidad de escoger libremente con quién comercian y a quién le compran los productos. Esto no sucede porque Yajagas actualiza las 4 conductas que ya se dijeron. La imposición de condiciones de exclusividad, la reducción de demanda a la competencia, descuentos por lealtad y trato diferenciado. Estas conductas no han generado ningún tipo de beneficio en el mercado. De hecho, Yajagas ha sido mucho menos innovador que en otros mercados, por ejemplo en el sur, en 80 años, y no ha habido ni innovación ni en productos, ni en infraestructuras, ni ha cubierto una demanda real de productos. Veamos la primera conducta, la imposición de condiciones de exclusividad. Esta se materializa en la cláusula tercera que pueden ver proyectada en la lámina, la cual establece que los franquiciatarios adquirirán el combustible exclusivamente del franquiciante. Esto evita el ingreso o participación exitosos de otros competidores dentro del mercado, lo cual ha sucedido. La fracción cuarta del artículo 56 de la Ley de Competencia de Yajalón, la ley, establece 2 requisitos: la existencia de un contrato y que se sujete este contrato a condiciones de no comprarle a un tercero el bien que se vende. Esto no es deseable en este mercado en específico, porque si bien la exclusividad per se no es mala, el poder sustancial de mercado que ostenta Yajagas hace que ésta genere daños. Se genera una restricción vertical que limita la libertad de elección de los franquiciatarios, afectando la posibilidad de competir de los otros distribuidores, Arab Petrol y Petrol International. Asimismo, esta conducta, cabe recalcar, no es la única que permite salvaguardar el buen nombre de la compañía, puesto que se pueden establecer condiciones y estándares de calidad, que podrían ser bien que salvaguarden el nombre de la compañía y el nombre del producto. Cabe recalcar que los antiguos franquiciatarios no han tenido la posibilidad de escoger libremente por más de 5 años desde que se abrió el mercado, y aún así pudieran hacerlo libremente. La libertad entre las partes no excluye ni mitiga ni justifica los daños que se genera en el mercado. Un caso similar en el derecho comparado es el caso de Pemex, en el cual la Comisión Reguladora de Energía, a través de las resoluciones 635-2015 y 958-2015, establece 2 ideas: que no se debe condicionar el contrato de franquicia al de suministro y no se debe incluir condiciones de exclusividad en los contratos de suministro. Este caso aplica, evidentemente, porque con Pemex sucedió una transición similar que con Yajagas de un monopolio a un mercado abierto, y porque las leyes de Yajalón son iguales a la de México, entonces los criterios son muy útiles para determinar el incumplimiento a la ley. Esta comisión estableció que dichas condiciones limitan la libertad de los clientes de elegir a quién comprar. Estando en un mercado regido por oferta y demanda, es indispensable que los clientes puedan elegir el distribuidor que consideren que les ofrece las mejores condiciones, forzando así una verdadera innovación. Esto nos lleva a la segunda conducta, que es la reducción de demanda, la cual se materializa a través de la falta de cláusulas de salida. Como podemos ver, la cláusula 10ª establecida en la lámina solo permite la rescisión y terminación temprana del contrato por parte de Yajagas. Podrán decirnos que no hay una cláusula de penalidades, pero como todos sabemos en el derecho civil, hay responsabilidad civil por la resolución unilateral de los contratos, hay que cumplir con ciertas obligaciones, y la práctica usual es ir a un juicio, asumir costos legales, y esto es sumamente oneroso y es sumamente costoso para cualquier compañía en este sector. Asimismo, hay plazos de duración sumamente amplios en los contratos, lo cual, sumado a las condiciones de exclusividad, a la falta de posibilidad de salida y estos plazos largos, reduce el mercado. Esto se encuentra estipulado en la fracción 11 de la ley, del artículo 56 de la ley, que establece la necesidad de poder sustancial de mercado y el establecimiento de restricciones a la libertad de los clientes, limitando la posibilidad de competencia. Se bloquea una porción del mercado, restringiendo aquella donde puede haber una competencia real. Esto no es deseable porque no permite el correcto asentamiento y participación exitosa de nuevos concurrentes en el mercado. Señores, y además de esto, teniendo asegurado ese 75%, Yajagas compite en un 25% del mercado con los nuevos distribuidores que están teniendo políticas efectivas y están ganando en este 25% del mercado. Y justo después de 80 años, Yajagas decide innovar. Decide innovar con descuentos por lealtad. A través de los descuentos incrementales retroactivos que pueden ver, se materializan a través de la cláusula tercera y el anexo B que se encuentra en la lámina proyectada. La finalidad de esta es buscar emular los efectos de la exclusividad a través de descuentos, con el objetivo de evitar que los clientes adquieran bienes de otros concurrentes en el mercado.
¿Cómo funciona esto? Tú tienes que comprarme a mí una cantidad de combustible que tiene que ser mínimo unas 16 gasolineras para luego yo poder darte descuentos. Primero se compra y luego los descuentos. Los incentivos son altísimos para solo comprar exclusivamente a Yajagas. La fracción octava del artículo 56 de la ley establece como requisitos el establecimiento de la exclusividad tácita, descuentos por parte de un agente con poder sustancial de mercado que no puede ser asumido por la competencia. Y ello se ve en lo que plantea Ana María Arellano, la directora de ventas de Petrol Internacional en Yajalón, cuando comenta que la razón por la cual no son exitosos en el norte y sí en el sur, de acuerdo con sus estudios independientes, es por este tipo de prácticas. Es decir, en ese pequeño 25%, Yajagas evita la posibilidad de participación exitosa en igualdad de condiciones. Y hay un detalle adicional, señores comisionados, como si 3 conductas no fueran suficientes. Apalancan estos descuentos por lealtad a través del trato diferenciado, el mismo que se materializa a través de las diferencias entre el antiguo y el nuevo contrato de franquicia. Estos franquicias son productos que ofrece Yajagas y no ha ofrecido estos mismos productos en igualdad de condiciones a sus compradores. Las políticas de Yajagas manifestadas en los correos, independientemente de la solicitud de Millán, en el correo de 30 de marzo, que pueden ver en la lámina, y en la política comercial de Yajagas, que también será proyectado, establece que solo serán estas políticas para el 25% del mercado restante, solo para los nuevos, no para los antiguos franquiciatarios, porque ese 75% ya está asegurado. Se busca apalancar el nuevo contrato de franquicia, estableciendo condiciones de competencia más atractivos. Si la verdadera intención fuera innovar, no se cerraría convenientemente, tanto en espacio como en tiempo, esta supuesta innovación, que es una mera excusa, a un mercado tan reducido como es ese 25% donde se está compitiendo. El efecto de esto es que se genera un apalancamiento del producto. ¿Cómo funciona? Desde el upstream, Yajagas genera daños en el upstream y en el downstream. En el downstream porque no permite que la franquicia antigua compita en igualdad de condiciones, y en el upstream porque no compite en igualdad de condiciones con Petrol Internacional y Arab Petrol. Es decir, Yajagas, antes y luego de la apertura del mercado, celebró contratos con cláusulas innecesarias de exclusividad. Luego, estos contratos generaron indefensión de los franquiciatarios porque no tenían la opción de salir sin asumir costos enormes y contiene cláusulas de vigencias largas. Finalmente, ante la efectividad de la competencia de los nuevos distribuidores, en ese 25% se establecieron descuentos por lealtad apalancados por trato diferenciado. Mi colega Eduardo Ubaldo explicará los efectos de configurar estas conductas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Como explicó mi colega, yo me encargaré ahora de explicar cuáles son los efectos negativos en el mercado. Primero es importante entender lo siguiente. Las conductas que ha descrito mi colega se resumen en una frase. Lo que está haciendo Yajagas es tratar de retener clientes bajo prácticas anticompetitivas. Y ante ello tenemos que identificar cuáles son los mercados afectados, o mejor dicho, dónde se materializan estos efectos. Y hemos identificado 3 mercados, señores comisionados. Primero, el mercado de transporte. Segundo, el mercado de comercialización. Y tercero, el mercado de venta al menudeo, donde vamos a identificar, vamos a explicar un efecto por cada uno de los mercados. Vayamos con el primero. ¿Qué pasa con el primer efecto? Creemos que lo que se está dando es un truncamiento en el desarrollo de ductos de transporte. Lo que sucede y lo que sabemos por el caso es que se necesita alrededor del 13% de participación de una empresa de hidrocarburos para que le sea rentable o pueda construir ductos de transporte. El problema es que, como podemos ver en la lámina, en el norte no se da de esta manera. La empresa que tiene el poder para hacer esto es Yajagas, que ya tiene un ducto desde antes de la liberalización del mercado. Si comparamos esto con el sur, vemos que las condiciones son completamente distintas y Petrol International y Arab Petrol sí tienen la capacidad, o por lo menos el porcentaje suficiente, como para poder construir estos ductos. ¿Por qué creemos que eso es un daño? El daño se da en que no hay incentivos o no hay una reducción en los costos de producción. Es decir, en el norte no se daría reducciones en el costo de producción, considerando que no tiene la capacidad de invertir en ductos, que son medios de transporte mucho más rentables o mucho más baratos de los que usan en la actualidad. Y acá hay algo importante que decirlo. Estas empresas, o mejor dicho, Yajagas, obviamente no le conviene o no tiene incentivos para que estas empresas desarrollen estos ductos, porque evidentemente estarían ante una reducción de costos y podrían competir en igualdad de condiciones o en condiciones más iguales que esta empresa. Creemos que el daño se da por responsabilidad propia de Yajagas ante las prácticas de querer retener clientes mediante un trato diferenciado o mediante reducción de la demanda o mediante descuentos por lealtad.
¿Cuál es el segundo efecto importante, señores comisionados? Es la monopolización en el mercado de comercialización. Y acá es importante entender lo siguiente. Lo que está sucediendo, como habíamos comentado, es la retención de esos competidores. Y aquí lo que sucede es, hemos hecho un análisis contrafactual en el cual se analiza qué hubiera pasado si no hubieran sucedido estas prácticas anticompetitivas. La proporción o la participación en el mercado de cada una de estas empresas es bastante distinta, señores comisionados. ¿Cuáles son los efectos? Vemos que hay dos daños. El primer daño es que se está desincentivando el ingreso a nuevos competidores. Es decir, con proporciones o participaciones tan grandes, un nuevo competidor no tiene incentivos para entrar al mercado, considerando que los competidores que entraron antes alcanzan con las justas el 10% de participación. Pero un segundo punto de daño es que lo que se está haciendo es que se venda el combustible en el mercado de comercialización a un precio más alto, precisamente por el poder de mercado que tiene Yajagás a comparación de lo que podría suceder en el sur. Vayamos con el tercer efecto, que es aún más importante. Hablemos de los consumidores, que siempre es importante hablar de ellos. El daño importante que se está generando bajo las prácticas anticompetitivas de Yajalón es que los consumidores en el sur, en el norte, pagan precios más altos que los que pagan en el sur. Y acá es algo importante, señores comisionados, porque estamos seguros que la contraparte va a tratar de sorprenderlos con estadísticas diciendo que el salario en el norte es más bajo que el salario en el sur. Precisamente, señores comisionados, considerando que el salario en el norte es aún más bajo que en el sur, creemos que es aún más dañino que estas personas paguen más por gasolina. ¿Cuál es la responsabilidad de Yajagás? Lo que habíamos dicho es que se está monopolizando el mercado de aguas arriba. Lo que pasa precisamente es que como se está acaparando el mercado de comercialización mediante prácticas anticompetitivas, lo que va a suceder es que los descuentos solamente están dirigidos a un grupo de personas. Lo que sucede finalmente es que en el sur los precios bajan por presiones competitivas, señores comisionados, en el mercado de comercialización, a diferencia de lo que pasa en el norte, en el cual no existen estas presiones competitivas, es decir, solamente por descuentos por lealtad o descuentos a un grupo personal, un grupo particular, no refleja lo que realmente podemos ver en los precios. Lo que está sucediendo es que ante falta de competencia en el mercado de comercialización, esa cadena se va trasladando bajo eslabón y eslabón y termina haciendo que los precios más altos sean en el norte. Sin ello, y terminando y concluyendo, solamente me queda decirles que quedamos atentos ante cualquier consulta o pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias. Excelente exposición por parte de la autoridad investigadora. Ahora vamos a seguir con los 20 minutos de la defensa en esta etapa de alegatos de apertura. Muchas gracias. Claro, está terminando de cargar el documento. Les agradecemos por la espera. Ok. Perfecto, Listo. estamos listos. Muy bien. Bien. Honorable Pleno de la Comisión de Competencia de Yajalón y público presente. Mis colegas Berenice Rojas, Axel Ruiz, Jair Flores, Diego Munares y mi persona, Militza Najarro, venimos en representación del consorcio gasolinero Yajagás, en adelante Yajagás, para ejercer su defensa bajo el marco de la presente audiencia. Señores comisionados, este caso se trata de cómo se pretende sancionar a una empresa eficiente que, gracias al innovador modelo de franquicias que implementó, tomó el rol protagónico en el importante proceso de transición energética que atraviesa Yajalón. Estamos pasando de las tradicionales gasolineras al futuro, por lo que sancionar ahora a Yajagás truncaría el desarrollo de nuestro país, que apunta a ser un referente internacional en la utilización de energías limpias. Para una mejor comprensión, es importante reconocer el contexto. Yajalón es un país conformado por dos regiones, donde hasta el 2014 los eslabones finales de la cadena de distribución de la gasolina tenían la siguiente conformación. A nivel de la comercialización mayorista se encontraban como únicas competidoras Yajagás para el norte y Petrosur para el sur, esto por disposiciones estatales. En el siguiente eslabón estaban, conformado por el expendio al público, estaban las gasolineras, así como las estaciones de servicio, que hasta ese año solo podían operar o como propias o franquiciatarias de las mayoristas,
como sucedía con Gasolineras Millán, empresa propietaria de 30 estaciones de servicio con la que manteníamos relaciones comerciales. Por último, y más importante, estaban los consumidores finales, que eran aquellos conductores de los vehículos de motor de combustión interna que utilizan gasolinas de alto o bajo octanaje, así como diésel. Es así que a partir del 2015 y gracias a una reforma constitucional se liberaliza el sector, permitiendo el acceso de dos nuevas competidoras en el ring, Petrol International y Araf Petrol. A su vez, se permite que las gasolineras se puedan librar de los contratos de franquicias para que interactúen de forma libre. Con estas condiciones, el 2016, nuestra representada lanza su marca Yajagas Green, modelo de franquicia que promueve la utilización de energía limpia mediante la obligación de implementar módulos con puntos de recarga en sus estaciones. A partir de ahora, los consumidores finales no solo serían los conductores tradicionales, sino también los conductores de vehículos eléctricos e híbridos. Sin embargo, en 2019, Millán denuncia a Yajagas por no acceder al beneficio del sistema de descuentos que era parte del modelo de Yajagas Green, porque lo colocarían en una mejor posición frente a otras gasolineras que sí apostarían por ser parte de la evolución energética a pesar de los altos costos de inversión. En atención a este contexto, solicitamos a este honorable pleno que desestime las imputaciones formuladas por la autoridad respecto a las fracciones cuarta, octava, décima y onceava del artículo 56 de la Ley de Competencia Económica de Yajalón, porque más allá de que no se haya justificado plenamente la vulneración a la libre competencia, la conducta de Yajagas genera importantes deficiencias. Esto en virtud del artículo 55 de la ley citada. Y nuestros fundamentos serán presentados bajo la siguiente estructura. Primero, realizaremos un análisis económico. Segundo, pasaremos a desvirtuar las conductas imputadas para finalmente presentarles todas las eficiencias generadas, así como los beneficios potenciales. A continuación, le doy el pase a mi colega Beremis Rojas. Muchas gracias, Milixa. En primer lugar, estaremos analizando el aspecto económico. Para ello, se revisará cuál es la lógica que hay tras los contratos de Yajagas. Hay que ser conscientes que la franquicia tradicional del mismo nombre enfrentaba costos tradicionales de infraestructura de operación, debido a que solo tenía la obligación de instalar dispensadores de combustible, los cuales son una tecnología que data del siglo pasado y que no ha sufrido muchos cambios hasta la actualidad. Estos se ven acompañados por costos tradicionales de adquisición de gasolina al mayoreo, mientras que del otro lado se encuentra la nueva franquicia Yajagas Green, la cual enfrenta altos costos de infraestructura, debido a que no solo tiene que instalar dispensadores de combustible, sino también tecnología de punta, tecnología que está revolucionándose cada año. Estas vienen a ser las electrolineras. No podemos comparar las condiciones en las que se encuentran las franquiciatarias de Yajagas Green comparadas a las tradicionales. Entonces, ¿cómo hacer interesante este esquema de franquicias? Pues a través de unos incentivos. ¿Cuáles? La reducción en costos de adquisición de gasolina al mayoreo. De esta manera, si comparamos los principales costos que enfrentan ambas franquicias, se podría decir de que son similares en la estructura. Por otro lado, si hablamos de posición de dominio, tenemos que referirnos al mercado relevante. En primer lugar está la dimensión producto, la cual es la venta de combustible al mayoreo, ejercicio que es realizado por las empresas ya mencionadas, las cuales tienen las participaciones de mercado que ven en pantalla. Por otro lado, se encuentra la dimensión geográfica, que viene a ser el país de Yajalón en su totalidad, región norte y región sur. El motivo es porque en el año 2015, si bien se liberalizó la importación de combustibles, eso no fue todo, sino que los importadores ganaron derechos. Y esto es algo que nos gustaría añadir a lo señalado por la autoridad. No solo era posible acceder el contacto entre regiones a través de la red de ducto que las unía. Los derechos que se ganaron fueron el libre acceso a la red y también libre acceso a los terminales de importación. Es decir, tenían esa capacidad y aparte tenían la capacidad de construir su propia infraestructura. Ejemplo de esto es que Petrol International y Araf Petrol estén presentes en ambas regiones del país. Por otro lado, y complementando, no es posible una fijación de precios,
según la fórmula de precio de venta al mayoreo, es una función directa del precio de referencia internacional, el cual no es más que un precio que simula la naturaleza competitiva del país dentro del mercado de Yajalón. Es decir, no podemos echarle la culpa a una sola empresa por cómo funciona el mercado. No podemos echarle la culpa a Yajagas del comportamiento de estos precios. Por otro lado, esto se puede resumir como la eficiencia de una empresa Maverick, una empresa disruptiva. Según Máximo Mota, un comprador solo aceptaría negociar con un vendedor siempre y cuando este sea el más eficiente en el mercado. La teoría es llevada a la práctica en Yajalón. En la región sur, hasta el año 2014, solo se encontraba Petrosur en el mercado, pero en el año 2015 entraron 2 empresas nuevas. Inmediatamente los clientes se dieron cuenta de que eran más eficientes y decidieron mudarse a esas nuevas empresas. De tal manera que Petrosur ha visto una caída constante de su clientela. Algo similar pasó en el norte, debido a que hasta el año 2014 Yajagas era la única. Pero en el año 2015 entran las 2 nuevas empresas y los clientes también se dan cuenta que eran más eficientes en ese momento. Pero Yajagas decidió no quedarse de brazos cruzados, tal y como tal vez lo está haciendo Petrosur. Ellos decidieron innovar, ellos decidieron recuperar la confianza de la clientela que habían perdido. ¿Y cómo? Haciendo un rebranding de su marca. De tal manera que lanzaron la marca Yajagas Green, lo que la convirtió en la empresa más eficiente del mercado. A continuación, doy el pase a mi compañero Axel Ruiz. Muchas gracias, Beremis. Estimados miembros del Pleno, muy buenas noches. En este punto del alegato me encargaré de enlistar cuáles son las conductas que la autoridad ha tratado de argumentar en contra de Yajagas. Al respecto, vemos que entre las conductas, la autoridad ha indicado que las cláusulas de exclusividad contenidas en los contratos de Yajagas generan un cierre de mercado perjudicial para la libre competencia. En ese sentido, también indican que dentro del marco de la promoción de la franquicia Yajagas Green, se entregan estos descuentos con la finalidad de eliminar la competencia. Asimismo, indican que el haberle negado el acceso a estos descuentos a la familia Millán se constituye como un acto discriminatorio. Y finalmente, volviendo con los contratos, indican que existen elementos contractuales que generan una reducción en la demanda o un cierre de mercado. En este caso, veremos que ninguna de estas conductas se encuentran presentes. Al respecto de la primera conducta, y enlazándola también con la reducción de la demanda, podemos observar, primero, que debemos recordar cuál es la premisa, y es que cualquier exclusividad se presume legal. Que excepcionalmente vaya en contra de la libre competencia es cierto, pero no per se. Y en este contrato analizaremos cómo es que ello no se lleva a cabo por los diversos elementos contractuales. En primer lugar, si bien el plazo es de 8 años y no es tan corto como la autoridad pudiera desearlo, ello se ve justificado en el traspaso del know-how propio de un esquema de franquicias. Segundo, hablamos también de qué tan sencillo es disolver esta relación contractual. Si observamos el contrato, podemos ver que no existe penalidad o sanción alguna para que el franquiciatario se despida de Yajagas y comience a contratar con la competencia. Tercero, la autoridad indica que se está llevando a cabo una renovación automática y que ello genera una suerte de perpetuidad del contrato o una atadura. Sin embargo, esto es una manifestación de la voluntad de las partes y han encontrado una solución económica para evitar costos innecesarios de renegociación. Pues, digamos, al finalizar un contrato, si ninguna de las partes observa una voluntad para darle fin a esta relación, se encuentra entonces un ánimo implícito para continuar con ella. Luego, encontramos un cuarto elemento, y es que la autoridad ha indicado que hay una ausencia de cláusulas de salida. Sin embargo, debemos dirigirnos también al derecho civil, y es que esto es un contrato, y ante la ausencia de regulación entre las partes, aquello que debe regir es el Código Civil, en este caso yajaloense. Es decir, nadie te podría obligar a mantener una relación contractual para la cual ya no estás interesado en mantenerla. Y ello no podría generar mayores costos o un daño que en principio debería aprobarse, pues en principio no hay una penalidad o una sanción para liberarse de ella. En ese sentido, estos son los elementos contractuales que podríamos indicar que la exclusividad no se está llevando a cabo con un efecto de cierre de mercado, y mucho menos con un efecto perjudicial
para reducir la demanda. Luego, respecto desde la óptica de la autoridad, cabe preguntarnos si es que realmente existe una atadura o un impedimento para que el gasolinero huya de este contrato, en palabras de la autoridad. Entonces, ¿cómo es posible que desde que se liberó el mercado, en el lapso de un año, el 24% de los gasolineros de Yajagas hayan migrado a otras empresas? En otras palabras, ¿cómo es posible que en el plazo de un año, desde el 2015, Arab Petrol y Petrol International hayan tomado alrededor de 3.000 gasolineros que han sido ex franquiciatarios de Yajagas? Dejo la pregunta. Luego, respecto de la segunda conducta debemos ser igual de enfáticos, y es que estos descuentos no se están llevando a cabo con la finalidad de eliminar la competencia. El único objetivo de estos descuentos es alinear los incentivos con los gasolineros. Se sabe que no cualquier gasolinero está dispuesto a invertir en las gasolineras, en las electrolineras, puesto que según la Autoridad en Energía de Estados Unidos, el costo de instalación por estación de cargado eléctrico es de $51.000. Conociendo esto, es que Yajagas ha generado esta estructura de descuentos para que en el plazo de 2 o 4 años como mínimo pueda recuperar la inversión que está llevando a cabo. Recordemos que estamos en una transición energética. Ahora, el hecho que el descuento se encuentre sustentado en el volumen de consumo no es ilegal, pues según la jurisprudencia de la Comunidad Europea, ello se encuentra justificado y por ende es un esquema lícito. Finalmente, pero no menos importante, la autoridad considera que el haberle negado el acceso únicamente a los descuentos a la familia Millán es un acto discriminatorio. Sin embargo, esto se trabaja bajo la premisa de que Yajagas Green y Yajagas tradicional son productos equivalentes, o son un mismo producto, o son lo mismo. Entonces, cabe preguntarnos si realmente lo son. Y ello no es así. Esto debido a que para los gasolineros, Yajagas Green implica un mayor esfuerzo para permanecer en el mercado, una mayor inversión y una mayor cantidad de obligaciones, lo que contractualmente se está traduciendo en contar como mínimo con una estación de cargado eléctrico, con la promoción de energías limpias, es decir, incentivarlas, y el hecho de sujetarse a los descuentos por consumo. El paquete es lo que genera la diferencia entre Yajagas Green y Yajagas. Es así que si alguien se encuentra interesado en contratar con Yajagas, deberá elegir el producto A o el producto B, más no una característica de cualquier producto. En ese sentido, se ha demostrado que la autoridad no ha podido subsumir cada una de las conductas en el presente procedimiento, con ninguna de las acciones que se están llevando a cabo. Doy las gracias y doy el paso a mi compañero Yair Flores. Muchas gracias, Axel. Continuando entonces, hablemos de las eficiencias generadas y potenciales de este rebranding de la marca planteado por Yajagas. En primer lugar, no podemos negar que Yajagas ha traído a Yajalón el boom de las electrolineras. Tal ha sido en caso que, a solo 2 años de su implementación, ha logrado posicionarlo como el 6º país con mayor cantidad de cargadores rápidos de acceso público. Si vamos a China para poder visualizar qué tan lejos estamos de otras potencias, vemos que superamos a Francia y a Noruega, a su vez que estamos cerca de países como Alemania y Reino Unido. A su vez, Yajagas es una empresa precursora en esta idea innovadora de solicitar la instalación de electrolineras en las estaciones de recarga de gasolina, adelantándose a países como Estados Unidos, España y Alemania, que lo han hecho en los últimos 2 años, experiencia internacional que veremos a continuación. Para el primer caso de España, ya existe un proyecto de ley que está solicitando la instalación de al menos una infraestructura de recarga eléctrica en las estaciones de servicio de combustible, caso similar a lo que ocurre en el país de Yajalón, que está siendo propuesto por la empresa Yajagas y que a su vez lo está incentivando a través del esquema de descuento. Similarmente, en el caso de Alemania, ya se está exigiendo que las estaciones de servicios proporcionen la carga de vehículos eléctricos, mientras que Estados Unidos ha dado un paso adicional adelantándose la curva, donde ya hay empresas que se dedican al 100% a la recarga de vehículos eléctricos, como es el caso de la empresa RS Automotive. Pero hablemos del bienestar al consumidor final. ¿Cómo se beneficia este? Pues en primer lugar, con la instalación de más de 2.000 electrolineras a lo largo del país, hay una menor ansiedad de rango, es decir, se disminuye el miedo de que se quede varado sin tener dónde cargar su vehículo. En segundo lugar, la región sur es una oportunidad de negocio para trasladar las eficiencias que se han replicado en el norte, dado que hay una elasticidad de precio de gasolina mucho más alta, así como un ingreso
una mayor capacidad adquisitiva de los habitantes. Y por último, ¿cómo beneficia el bolsillo del consumidor? Pues el gasto en recarga eléctrica es menor que en combustible. Para el caso de México, se estima que es de unas 2 a 3 veces menor, mientras que hay casos más extremos como el de España, que llega a ser entre 4 a 5 veces menor para una distancia de 100 kilómetros. Y entonces, ¿qué hay del consumidor intermedio? ¿Cómo se benefician las estaciones de servicio? En primer lugar, se va a prescindir de un tercero que recarga el vehículo. Dado que esta tecnología de punta es más segura y fácil de usar, es el propio conductor quien va a poder cargar su propio vehículo, y mientras espera que este proceso concluya, puede consumir servicios que ofrece la gasolinera, así como los alrededores de la misma. Y finalmente, las preferencias y requisitos de las estaciones de servicio son transferibles a las electrolineras, es decir, es fácil de usar una electrolinera frente a que está acostumbrado un conductor a utilizar una gasolinera. Para finalizar, hablemos de la introducción de avances tecnológicos que producen bienes o servicios nuevos y mejorados. En primer lugar, hay una menor dependencia en las importaciones de combustible. Dado que estas estaciones de carga eléctrica van conectadas a la red eléctrica del país, la energía que se consume en el país de Yajalón va a ser consumida en el propio Yajalón. Va a haber un cambio en la matriz energética. En segundo lugar, se va a prescindir de la infraestructura de transporte interno de combustible una vez se proceda a hacer esa transición energética. Es decir, la red de ductos va a pasar a segundo plano. Y en tercer lugar, va a haber empleos más sofisticados y de mayor valor agregado. Dado que están trabajando con tecnología de punta, esto se necesita un capital humano más capacitado y por tanto se van a generar mayores empleos. Por todo lo anterior expuesto, solicitamos entonces que se desestimen las imputaciones a nuestro cargo, las cuales no se han demostrado las conductas y a su vez se han generado ya eficiencias al mercado. Muchas gracias. Perfecto, con eso dan por terminado sus alegatos de apertura. Sí, muchísimas gracias. Muchas gracias, igualmente una excelente exposición. Y bueno, ahora vamos a continuar con la etapa de réplica y contrarréplica. Aquí son 5 minutos para cada equipo, empezando con la autoridad investigadora. Si quieren empezar ahorita, para empezárselos a contar a partir de... Primero quiero confirmar que se me escucha, por favor. Sí. Perfecto, entonces comienzo. Muchas gracias. Vamos a poder dar respuesta justamente a lo que nos presenta la contraparte. ¿Por qué? Porque hay que entender en primer lugar sobre el mercado relevante que está bien que hay una tendencia medioambiental en el mundo, pero lamentablemente Yajalón Norte no es ni Estados Unidos, no es Europa, y tenemos que caracterizar el mercado como es justamente Yajalón Norte y no como quisiéramos que sea, y como es actualmente y no como posiblemente sea en el 2100. Dicho eso, hay que entender realmente cómo funcionan las electrolineras. ¿Por qué? Porque estos puestos de electricidad no son productos sustitutos y no entran en el mercado relevante por la sencilla razón del lado de la demanda. Quien consume justamente la electricidad no está dispuesto a consumir combustible para su vehículo porque no está diseñado para eso. Y más aún, cuando por más de que Yajalón, incluso siendo cierto que puede ser el sexto país con más electrolineras, tiene una demanda tiene una cantidad marginal de vehículos eléctricos que no llega justamente ni a 1000. Dentro del ranking de 20 países con más justamente vehículos eléctricos o vehículos sustentables, como podemos ver, no está Yajalón o un país que pueda ser homólogo a Yajalón en este sentido. Con lo cual realmente esta demanda es ínfima y no puede ser relevante para el mercado relevante. En segundo lugar, sobre el mercado geográfico, tenemos que señalar que este se ciñe únicamente al norte. ¿Por qué? Porque no existe presión competitiva entre norte y sur. Que Ara Petrol y Petrol International participen en ambos mercados con ofertas distintas, con estrategias distintas, al punto de estar pensando en poner franquicias solo en el norte y que tengan resultados distintos por región, invita a pensar justamente que son mercados distintos con características distintas. Y más aún, ¿por qué? Porque el único medio de transporte de combustible entre el norte y sur es un ducto. Un ducto que por su limitada capacidad no está en condiciones de poder transportar cantidad suficiente como para promover el comercio entre ambas zonas y que sean parte del mismo mercado geográfico, como ya demostramos a través del test del Helsinki-Fogarty. Dicho esto, hay que entender el tema de la posición de dominio. ¿Por qué? Porque sí existen barreras justamente en ese sentido. ¿Por qué? Porque que haya entrado Petrol International y Ara Petrol no demuestra que no hayan barreras. Demuestra más bien que hay tantas barreras que en un mercado solo pudieron entrar dos competidores. ¿Por qué? Porque que un mercado sea oligopólico significa que existen altos costos de entrada en términos económicos, en términos estratégicos, altos costos hundidos, entre otros justamente elementos que lo configuran así. Con lo cual, añadido al market share que ya vimos y a la posibilidad de establecer precios, es que tenemos una posición de dominio, un poder sustancial por parte de Yajagas. Pasemos a ver el tema de las conductas. ¿Por qué?
Hablemos de la exclusividad. Nos señalan que esto es usual en los contratos de franquicia. Sin embargo, que lo usual sea en los contratos de franquicia, esto no impide que en el caso concreto de Yajagas, que tiene una especial responsabilidad por su poder sustancial, no pueda ser anticompetitivo. ¿Por qué? Porque la única razón por la cual esto se podría dar es para garantizar el nombre y respeto de la marca. Sin embargo, el doctor Paolo ya nos explicaba cómo existen otros mecanismos como poner estándares mínimos de venta de combustible para garantizarlo sin cerrar el mercado y sin reducir justamente la participación de los otros competidores, como ya hemos visto, y que está trayendo el efecto exclusorio. Sobre la reducción de la demanda, la contraparte nos dice que pueden rescindir el contrato sin penalidades, pero eso no es tan así. ¿Por qué? Porque hay que entender que existe toda una serie de costos judiciales y costos procesales añadidos a la indemnización por lucro cesante o por daño emergente que se van a justamente someter. Y sí, posiblemente el Código Civil regule supletoriamente qué se debe hacer y nadie le va a impedir que no se pueda salir, pero eso no evita que exista una figura de responsabilidad civil una vez que se salga sin cumplir con sus obligaciones dentro del plazo previsto, con lo cual existe un desincentivo a salirse de estos modelos de contrato pactados así por Yajagas. Y más aún, nos dicen que el plazo de 8 años es necesario para tener el know-how. 8 años es una cantidad excesiva para tener un know-how. Una empresa de ese tipo podría saber si es rentable en el mercado con ese know-how en 1 o 2 años. La contraparte nos debió demostrar que se necesitan 8 años, justamente casi 10, para poder tener un know-how suficiente para ser rentable en este mercado, cosa que no hicieron. Y más aún, ¿por qué? Porque nos dice que ya hay quienes han salido. Ok, posiblemente existan quienes hayan querido asumir estos costos procesales porque han minimizado la oportunidad, pero eso no significa que sea la situación de todo el mercado y no significa que el resto de competidores, del resto de minoristas, que son más del 75%, puedan salirse. Con lo cual, este mercado sigue atrapado y sigue perjudicando la competencia. Hablemos de los descuentos por lealtad. ¿Por qué? Porque nos dice que quieren promover medios ecológicos de combustible. Esto es contraintuitivo. Es contraintuitivo pensar que por un lado quieren promover la ecología y al mismo tiempo otorgan descuentos para que los minoristas consuman más y más y vendan más y más combustible que dañe el medio ambiente. Si en verdad querían preocuparse por el medio ambiente, no hubieran dado descuentos para que se siga vendiendo este insumo que termina perjudicando tanto al medio ambiente. Y más aún por el trato diferenciado. ¿Por qué? Porque independientemente de la solicitud de Yajagas, al final del día, lo que dijo del Grupo Millán, lo que dijo Yajagas es que este modelo es únicamente para los nuevos franquiciatarios y no para los demás. La innovación hubiera sido si hubiera sido para todo el mercado, pero solo fue acotado al 10%, un 10% que todavía no estaba amarrado con contratos de franquicia. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Ahora vamos a seguir con la contrarréplica de la defensa, empezando desde ahora. Muchas gracias. Muy bien. Para este apartado quiero recapitular el tema del ducto. Señores, el ducto no es la única forma en la cual los nuevos ingresantes pueden participar en el mercado. Y como se menciona en el dictamen económico, específicamente en la página 14, los nuevos entrantes al mercado, Ara Petrol y Petrol International, ingresaron con sus propias inversiones en infraestructura, tanto de importación como de almacenamiento. Es decir, no invirtieron en infraestructura de transporte, por lo cual podemos decir que la infraestructura de transporte está cubriendo las necesidades del mercado, es decir, de los participantes que ya estaban presentes en y los nuevos participantes que han entrado con los otros dos tipos de infraestructura. Cedo el pase a mi colega para que pueda complementar la idea. Muchas gracias. A continuación, estamos viendo que una de las principales temas que se habían tocado por parte de la autoridad investigadora era que ellos buscaban, al menos las empresas Petrol International y Ara Petrol, llegar a un 13% para poder iniciar la construcción de infraestructura de ductos en la región norte. Pero como lo vemos en las gráficas, en el historial de participación del mercado en la región norte, vemos que ellos ya habían llegado en enero del 2016 a este porcentaje. Entonces dejo la pregunta, si antes ya habían llegado, ¿por qué no realizaron alguna construcción de infraestructura que les permita llegar a ese producto que ellos estaban buscando desde hace mucho tiempo y que justamente es parte de los puntos que se están tocando actualmente? A continuación cedo la palabra a mi compañera. Gracias, Beremis. La autoridad señaló que el contrato de franquicia no establece cláusulas de salida y cabe resaltar que en esta clase de operaciones económicas debe velarse con mayor razón por la vocación de permanencia de los contratos. Sin embargo, nuestra representada, consciente de su situación y la responsabilidad que cargaba,
prefirió no establecer penalidades, no pactar, y eso que las penalidades asumen los riesgos en el caso de los probables incumplimientos de contratos, porque siempre hay un costo que deviene de los incumplimientos de los mismos contratos. Asimismo, la referencia a la cláusula resolutoria contenida en la cláusula 10ª del contrato expresa no es válida, porque esta se aplica ante el incumplimiento de obligaciones, no ante la voluntad de las partes de culminar con la relación contractual. Asimismo, es impertinente comparar al caso mexicano de Pemex con la situación de Yajagas. Señores comisionados, antes de la liberalización mexicana, Pemex tenía una posición de dominio a lo largo y ancho de todo el país, a diferencia de Yahalón, donde se encontraban dos participantes, Yajagas para el norte y Petrosur para el sur, con una participación de 50% de forma correspondiente. Es por ello que tuvo que intervenir la Comisión Reguladora para, de esa forma, establecer una regulación asimétrica. Asimismo, también es importante recalcar que la autoridad atribuye el cierre del mercado a la exclusividad otorgada en los contratos de franquicia. Y si bien nuestra representada ha suscrito un número alto de contratos, este número es volátil, señores comisionados. Se ha demostrado que el mercado mayorista es muy dinámico y movible. Los franquiciatarios migran con facilidad a quien les dé la mejor oferta. Es por ello que si es que Araf Petrol y Petrol International ingresaron agresivamente, Yajagas tenía que responder. Y los efectos son propios del daño concurrencial. Es por esto que son lícitos, porque son producto de la eficiencia de una empresa. Tan es así que a lo largo de la investigación desarrollada a lo largo del procedimiento, la funcionaria de Petrol International, Ana María Arellano, declaró que para el 2021 su empleadora está pensando en operar con un modelo de franquicias. Es decir, piensan copiar la práctica de nuestra representada Yajagas para de esta manera seguir compitiendo. Y es así como funciona la dinámica del mercado. Triunfa el más eficiente. Y ellos también analizan de la misma manera establecer descuentos y promociones. Es por ello que consideramos que Yajagas da la pauta en el mercado. Por lo que sancionar a Yajagas sería como sancionar a un boxeador por dar un golpe. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Excelente. Ahora vamos a continuar con la etapa de conclusiones. Igualmente 5 minutos, empezando por la autoridad investigadora. A partir de ahora. La autoridad investigadora considera que los mercados deben ser competitivos, pero creemos que no se debe abusar del poder que uno tiene para poder dañar a otra empresa y dañar la competencia y dañar a los consumidores. Nosotros consideramos de que en este caso en particular no ha habido una competencia, ha habido una agresión a la competencia de los consumidores y a los distintos mercados. Bien, ¿qué ha pasado, señores comisionados, en esta controversia y por qué se debe declarar responsable a Yajagas? Pero antes, quiero responder a las preguntas que en su parte refutativa dieron. Ellos señalan de que sí hubo un momento para que las empresas como Araf Petrol puedan responder. Sin embargo, si nos damos cuenta, solo hubieron 4 meses desde que ellos toman crecen en el mercado hasta que ellos sacan Yajagas Green y cometen las conductas anticompetitivas. En 4 meses no se puede realizar una inversión y no se puede responder ante un producto tan agresivo como el que ellos plantean. Además, es importante darnos cuenta de que es importante darnos cuenta de que no es tan fácil salirse de este contrato. Ellos señalan de que, ok, existen obligaciones, que no existe una penalidad. Sin embargo, quien decide cuándo se incumple una obligación es Yajagas, no el franquiciatario. En ese sentido, existe una asimetría de poder muy grande en los contratos con plazos excesivamente grandes y, por lo tanto, poder salir de este tipo de contratos no es fácil. Si un poco porcentaje de franquiciatarios pudo hacerlo es porque tenía los costos suficientes. Creemos que, de hecho, si todos hubieran podido hacerlo, todos hubieran migrado a las nuevas ofertas de Araf Petrol, porque eran, como acepta Yajagas en esta audiencia, muchísimo mejores, pero no lo hicieron todos, solo lo pudo hacer un 24%. En ese sentido, debe darse cuenta que, en verdad, señores comisionados,
No es cierto lo que nos dice la contraparte. Bien, ahora resumiendo qué ha pasado, tenemos que darnos cuenta que el mercado relevante es mercado, producto, combustible y mercado geográfico solo en la zona norte. Ya explicaba el doctor Ubaldo cómo a partir del test del Singer-Hogarty y cómo los ductos pasan poquísima cantidad de petróleo y no son suficientes para poder satisfacer a los mercados y unirlos, poder considerar a todo Yajalón como un solo mercado. Existen muchísimas razones que ya han sido explicadas anteriormente y creo que han sido muy claras de por qué no pueden ser solo considerado un mercado. Luego, las conductas anticompetitivas ha quedado bastante claro cómo sí se producen descuentos por lealtad. De hecho, ya se explicaba anteriormente que si la intención de la contraparte era ofrecer productos medioambientales, ¿por qué ofrecía descuentos por lealtad para que los consumidores usen muchísima más gasolina? Sin embargo, algo que es muy importante y que aún no ha quedado claro es que en derecho a la competencia los efectos se deben medir de acuerdo a la ley de la razón y cuáles son más dañinos o positivos. Los efectos que nos está trayendo la contraparte son solamente para un 10% de consumidores en el país de Yajalón Norte. ¿Por qué? Porque todos los efectos medioambientales los va a consumir solamente las personas que accedan a Yajagas Green, que solamente ha sido ofrecida un 10%. Sin embargo, el 90% va a seguir aún consumiendo combustible clásico de alto y bajo octanaje. Por lo tanto, en verdad, el efecto que ellos quieren traer, uno, es para poquísimas personas y segundo, es muy ilusorio porque ellos creen de que el contexto de Yajalón Norte invita a que en un futuro, como otros efectos que han traído, como que introducen nuevas tecnologías y que a futuro el mercado va a mejorar para este tipo de biocombustibles, se basa en la premisa de que, ok, Yajagas Green va a funcionar, sin embargo, como notamos, solamente es ofrecido para un determinado grupo de franquiciatarios y en Yajagas Norte, que tiene condiciones social-demográficas muy parecidas a Latinoamérica, como ya se ha explicado, no existen demanda alta de este tipo de productos. Ya les mostraba anteriormente una gráfica como en Estados Unidos, que podría siquiera parecerse a Yajagas Sur, ni siquiera está en los 5 primeros países que más demanda este tipo de combustible y autos eléctricos. La cantidad es ínfima, por lo tanto, en verdad, si comparamos los efectos, aún así creamos que las conductas anticompetitivas no se producen, los efectos que ellos traen son minúsculos frente a los que traemos nosotros, como que los ductos van a ser propios solamente para Yajagas. Luego, que en el norte se cobra muchísimo más por el combustible que en el sur y que si se perpetúa la conducta que está cometiendo Yajagas, este 90% va a pagar muchísimo más por combustible por el que no debería pagar. En ese sentido, estimados comisionados, deben darse cuenta que lo que está pasando acá es que Yajagas no quiere perder la posición de dominio que tiene en el mercado y está ofreciendo nuevos productos basándose en la premisa en que quieren convertir al mercado en uno más saludable, cuando lo cierto es que no lo van a lograr y su intención tampoco es lograrla. Su intención es no competir de manera justa con los nuevos ingresantes. Muchísimas gracias. Perfecto, muchas gracias. Ahora vamos a seguir con las conclusiones de la defensa, empezando desde ahora. Ante todo, buenas noches, señores miembros del tribunal. Mi nombre es Diego Munares y a mi cargo estarán las conclusiones de la presente sustentación. Lo que ha sido demostrado a lo largo del debate es que nos encontramos en una fase de transición energética, de donde pasamos de combustibles fósiles a energías mucho más limpias. Esto genera a su vez una reestructuración del mercado, donde la innovación cumple el papel más clave. No obstante, existen algunas fuerzas privadas las cuales conciben que esta evolución del mercado no se alinea con sus intereses, pretendiendo frenarlas a través de acciones o investigaciones como la presente. Es bien conocido que uno de los elementos esenciales de la libertad de empresa es la libre competencia. Sin embargo, no se ha demostrado que nosotros hayamos infringido alguno de los dispositivos normativos de la Ley de Competencia de Yajalón. Para ello, nosotros reafirmamos nuestras conclusiones en los siguientes 3 pilares. En primer lugar, no se ha demostrado que tenemos posición de dominio de mercado. En segundo lugar, no se ha demostrado que hemos incurrido en alguna de las conductas típicas de la Ley de Competencia de Yajalón. Y en tercer lugar, no se ha demostrado que nuestras prácticas son ineficientes o perjudiciales para el mercado. Para ello, con respecto a nuestro primer punto, hay que dividirlo en 3 fases. En primer lugar, un mercado producto, un mercado geográfico y el poder de dominio. Con respecto al mercado producto, hay que señalar de que este se circunscribe a la venta de combustible al por mayor, como ha sido señalado a lo largo de la exposición. En segundo lugar,
hay que observar que el mercado geográfico, el área donde concurren todos estos agentes económicos, está comprendido por todo el país de Yajalón. Con respecto al poder económico, tenemos que señalar que no mantenemos debido a que existen otros 3 competidores transnacionales, los cuales ofrecen este mismo producto. Asimismo, hay que hacer un análisis con respecto a las conductas imputadas. Para ello, nosotros hemos deducido en concluir sobre 3. En primer lugar, sobre los descuentos por lealtad. Estos descuentos por lealtad, estos descuentos tienen que tener la finalidad de generar lealtad. Sin embargo, ha sido poco hablado la otra cara de la moneda, que son las prestaciones de dar diferentes publicidad sobre energías limpias y de construir electrolineras en los lugares donde se brindan estas gasolinas. Y esa es la verdadera finalidad de estos descuentos, incentivar que se aperture este nuevo mercado. Nosotros no miramos el presente, sino miramos el futuro. Y el futuro, como hemos señalado que estamos en una fase de transición, es este nuevo tipo de energías limpias. Con respecto a las cláusulas de exclusividad, nosotros tenemos que señalar, como ya ha sido demostrado, que el plazo es relativo, puesto que un plazo de 8 años se ve justificado con una cláusula de traspaso de know-how. Este traspaso permite a la distribuidora simplemente buscar a otro distribuidor el cual que desea hacerse con este tipo de beneficios del contrato. Asimismo, tenemos que señalar de que este no es un acuerdo desnudo, un acuerdo que busque restringir o simplemente cerrar el mercado aguas abajo, sino por el contrario, este acuerdo simplemente pretende que no exista el free riding a nivel de distribuidores. Con respecto al trato diferenciado, tenemos que señalar de que estos productos no son iguales por ningún lado, debido a que por un lado nosotros tenemos a la franquicia Yajagas tradicional y por otro lado tenemos a la franquicia Yajagas Green con diferentes prestaciones, debido a que una tiene la prestación de instalar electrolineras y a la par hacer publicidad. Por todo lo demostrado, tenemos que señalar que incluso nuestras prácticas son eficientes para el mercado, debido a que se establece diferentes beneficios como la introducción de bienes y servicios, el boom de las electrolineras en nuestro país y asimismo como somos uno de los precursores en cuanto a esta industria, así como innovación tecnológica para sofisticar la propia industria, generar empleos con mayor valor agregado y menor dependencia de las importaciones. Finalmente, el consumidor es el que se beneficia. Señores miembros del tribunal, una sociedad se define no solo por lo que crea, sino también por lo que se niega a destruir. No permitamos que se destruya esta posibilidad de utilizar energías limpias en favor del país de Yajalón. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Con esto terminamos la etapa de conclusiones y ahora vamos a seguir con la etapa de preguntas por parte de los jueces. En esta ocasión tenemos a la magistrada Adriana Leticia Campuzano, al doctor Luis de la Calle y al doctor Eduardo Saavedra. ¿Alguien gusta empezar de los jueces? Si se puede, yo tengo un par de preguntas. Muy bien. Eduardo Saavedra está hablando. Primero, a la autoridad investigadora, una pregunta sobre algo que Paolo Basso explicó, podría cualquiera responder. Pero básicamente se refiere a que ustedes han dicho en varios pasajes de sus intervenciones que no existía una cláusula de salida o no se garantizaba una salida, o entendería yo, había costos de salida. Me gustaría, más que entender lo que quisieron decir, que me lo expliquen bien, exactamente en qué consiste en qué cláusula hay que impida la salida y si ustedes han cuantificado qué ha significado en términos de permanecer atado esta inexistencia de la posibilidad de salir. ¿Qué tal? ¿Se me escucha bien? Sí. Perfecto, muchas gracias. Sí, para explicarlo lo que ocurre con el contrato y por qué nosotros consideramos que no hay unas cláusulas de salida, son justamente dos temas. En primer lugar, es el hecho de que haya una renovación automática. El contrato funciona con periodos de 8 años con renovación automática. Al final de esos 8 años se renueva automáticamente a sola voluntad del franquiciante. ¿Esto qué quiere decir?
que en este proceso de renovación no importa o es irrelevante la voluntad del franquiciatario, con lo cual justamente no se toma en cuenta si él quiere seguir o no en este contrato a la hora de que se renueva por 8 años más. Esto por un lado. Y por el otro lado, porque solo se considera como una causal de resolución del contrato lo que vendría a ser el incumplimiento contractual del franquiciatario como tal. Eso quiere decir que la única oportunidad que tiene el franquiciatario para salirse del contrato es incumplir sus obligaciones y por ende que se le resuelva el contrato. El problema con eso, como es sabido en el mundo del derecho, es que el incumplimiento contractual acarrea consigo temas de responsabilidad civil que podrían derivar en una indemnización que pacten las partes o podrían ser un poco más complejas y que se lleven ante un proceso arbitral, un proceso judicial para establecer el lucro cesante, establecer el daño emergente que esto podría generar como tal. Esto por el lado de lo que viene a ser cómo funciona esta falta de cláusula de salida, que en resumen es que la voluntad del franquiciatario es irrelevante para renovar o no el contrato y solo le queda incumplir el contrato para poder salirse como tal. Mi colega Eduardo va a profundizar más sobre el tema sobre la segunda parte de la pregunta. Sí, muchas gracias. Sobre el punto de la retención y la cuantificación. Precisamente hay que entender que Yajagás era un monopolio en ese momento, es decir, tenía todo el mercado al 100%. Cuando se abre el mercado, Yajagás tenía todavía estos contratos vigentes. Es decir, la cuantificación nuestra se basa en que los clientes que actualmente tiene Yajagás se basan en los contratos que tenían estas cláusulas de no salida del mercado. Por tanto, los efectos que hemos cuantificado, precisamente más que todo el segundo efecto de cómo se monopoliza el mercado y cómo hay una empresa con 85 o 90% de posición en la parte de comercialización, es la cuantificación que hemos realizado tomando en consideración que esos clientes son los que se quedaron por los contratos de no salida o las cláusulas que evitaban la salida del mercado. También podría estar anexado el primer efecto, que es lo de los ductos. Evidentemente, si estás reteniendo los clientes, estás evitando de que la otra empresa pueda, por así decirlo, obtenerlos o captarlos mediante prácticas comerciales, ¿verdad? Entonces también se está truncando la oportunidad de la construcción de ductos mediante el crecimiento de estas empresas. En resumen, es lo siguiente: la retención o los contratos o la cuantificación de esta retención de esta práctica se ve visibilizado en el hecho de que todos los clientes que actualmente tiene Yajagás es precisamente mediante esa práctica de no salida del contrato, porque antes tenía el 100%. Pasó de un 100% a tener alrededor del 85% de clientes. ¿Puedo? Una segunda pregunta que también Eduardo Ubaldo nos mencionó que habían estimado un contrafactual, pero no nos quedó en claro qué metodología usaron para llegar al contrafactual que mencionabas en la audiencia. Si nos puedes explicar la metodología exacta Sí. que usted utilizó. Perfecto. La metodología que se utilizó fue la siguiente. Nosotros teníamos evidentemente el crecimiento o el desarrollo del mercado natural o el que se dio. Lo que hicimos fue sacar un promedio de la tasa de crecimiento que se dio en la zona sur. Es decir, por año había un crecimiento de Ara Petrol, de Petrol International, y un crecimiento, o mejor dicho, decrecimiento de Petrosur. Anualmente se sacó esa tasa de crecimiento y se utilizó ese supuesto para ver cuánto posiblemente crecería o decrecería o se comportaría el mercado en caso en que no hubieran ocurrido estas prácticas anticompetitivas. ¿Por qué utilizamos el sur? Porque fue o es una zona similar en el caso en el que también pasó lo mismo que pasó en el norte. Había un monopolio y entraron estas dos empresas con las mismas estrategias de mercado. Es decir, es posible pensar de que de repente no va a ser igual que en el sur, pero puede que tenga una similitud o un parecido de cómo podría haber sido el comportamiento del mercado, tomando en consideración que no hubieran sucedido esas prácticas anticompetitivas. Es un promedio de lo que sucedió en la zona sur sobre las tres empresas en particular. Muchas gracias. Y para la demandada tengo la siguiente duda, que Beremis se refirió a esto y cuando cerró también Diego Munares se refirió, que nos dicen, mire, acá el objetivo uno de los objetivos era atraer innovación al país. Ok, lo tomo como un dato. Mi pregunta es si, por ejemplo, la práctica de los descuentos
no quiero usar la palabra retroactivos, pero bueno, los descuentos retroactivos que se aplicaron eran el único mecanismo posible, era el mejor mecanismo posible, no había otro mecanismo de manera de atraer a gasolineras independientes para que franquiciaran con su representada, porque no nos queda claro. Lo que dicen, mire, esto se requería hacer y por lo tanto lo hicimos de determinada manera. No había otra, ¿por qué lo hicieron de esta manera y no directamente con descuento, con un subsidio de aguas arriba hacia agua abajo, por ejemplo? Claro, muchas gracias por su pregunta en primer lugar y permítame responderla. El descuento precisamente se da en el volumen de consumo debido a que estas empresas hay que ser conscientes que toda su vida se han dedicado al negocio de los hidrocarburos. Entonces, ¿qué mejor forma de conocer una empresa a través del core de este negocio? Tal es el caso de que incluso durante la exposición se mencionó el caso español, en donde el proyecto de ley especifica que justamente se están basando en el volumen de venta para poder determinar si una empresa va a estar obligada a instalar puntos de electrolineras. Además, que este negocio de electrolineras esté ligado al negocio de hidrocarburos no es algo nuevo, porque incluso potencias de este sector, que viene a ser el caso de Repsol, incluso ya han adquirido o se han adentrado a esta transición energética adquiriendo módulos de electrolineras en su totalidad. Ni siquiera un negocio mixto, tal y como lo está proponiendo Yajagas como un primer paso. Entonces, podemos decir de que precisamente este es el método más eficiente que hemos encontrado debido a que nos permite conocer cuál es la capacidad de respuesta que pueda tener las nuevas franquiciatarias de poder adquirir estos módulos de recarga de vehículos eléctricos. Muchas gracias. Perdón por la insistencia. Usted dice que esto es por un tema de descuento por volumen, que lo entiendo perfectamente. La pregunta mía era, ¿por qué tiene que ser un descuento por el volumen del año previo? ¿Por qué tiene que ser retroactivo? Bueno, en este caso hay que tomar en cuenta nuevamente que hay que medir cuál es la capacidad de la empresa para poder afrontar estos costos a los que va a enfrentarse de manera inmediata, debido a que va a tener la necesidad de instalar estos módulos de electrolineras. Es por eso que justamente este volumen consumido el año anterior viene a ser el indicador más cercano al cual podemos referirnos. Y nuevamente citando el proyecto de ley, que es precisamente un ejemplo de que no solo es una iniciativa de Yajagas, sino que ha sido llevada a la práctica por otras instituciones. Gracias. Muchísimas gracias por la pregunta nuevamente. Quisiera yo también hacerles un par de preguntas. Buenas tardes. A la autoridad investigadora, cuando estamos considerando las eficiencias, hablamos en general del bienestar a la sociedad. No sé si tengan información sobre cuáles han sido los niveles de consumo o de incremento de la gasolina limpia o las variaciones en el precio. ¿De qué manera ha incidido esto en los consumidores? Sí, muchas gracias. Lo que tenemos actualmente es el consumo de gasolina, o los datos que se nos han proporcionado son la gasolina normal, por así decirlo, pero la gasolina ecológica entendida como etanol o la recarga de autos eléctricos, no tenemos el dato en sí que se nos haya proporcionado, pero lo que nosotros hemos encontrado con fuentes externas es que el consumo de esta gasolina es bastante bajo, partiendo del punto en el que los descuentos o esta oferta de mercado que es Yajagas Green solamente se les está ofreciendo al 10% de clientes de Yajagas. Es decir, estamos hablando de una proporción bastante mínima de mercado. Si hablamos desde la oferta que se está ofertando, para la redundancia, muy poco, creyendo y asumiendo y viendo también los datos externos sobre cuál es el consumo de gasolina ecoamigable y también en la recarga de autos eléctricos, consideramos que es un consumo bastante mínimo por parte de la población de Yajalón, específicamente en el norte. De acuerdo, gracias. Y al equipo de la defensa, me parece que también han ampliado sus explicaciones, pero no me queda claro por qué negar el trato, es decir, la contratación de nuevas franquicias a los que ya son clientes de la empresa.
¿Cuál es la explicación, la razón de negocios de eso? Estimada, muchas gracias por la pregunta. En este caso, debemos entender que la acción que está tomando a cabo Yajagas no nace de la nada. Es simplemente una respuesta a una acción agresiva del mercado. Cuando el mercado de Yajagas, de Yajalón se aperturó, entraron transnacionales con una acción agresiva. Y Yajagas no te podía quedarse con los brazos cruzados y entonces es que genera esta nueva modelo de franquicia. En ese sentido, para responder a una acción agresiva es que contesta con este modelo, para poder mantener una condición con la cual ya gozaba. Ahora, el hecho es que si bien este modelo de franquicia estaba dirigido a agentes independientes, ello no significa que eventualmente cualquier gasolinero tradicional que esté dispuesto a asumir las cargas completas de esta nueva franquicia, es decir, no solamente interesarse por los descuentos, sino también asumir el costo de instalación de una electrolinera, va a poder ser parte de esta nueva franquicia. Muy bien, muchas gracias. Sí, bueno, yo soy Luis de la Calle. Tengo un par de preguntas para la autoridad y un par de preguntas para la defensa. A la autoridad primero, ¿cuál sería el resultado en términos de el poder sustancial si los autos eléctricos fueran sustitutos de los autos de gasolina? ¿Cambiaría sustancialmente su conclusión o no? No, no cambiaría sustancialmente la conclusión, porque los autos eléctricos o las recargas eléctricas nuevamente es una oferta bastante mínima del mercado. Solamente la está ofreciendo Yajagas Green al 10% de sus clientes. Entonces, si consideramos eso como el mercado relevante o parte del mercado de proporción, tampoco cambiaría mucho la participación o el poder sustancial en el mercado. Es más, si consideramos a todo Yajalón como el mercado relevante o el mercado geográfico, tampoco cambia mucho porque estaríamos hablando de más del 40% de participación por parte de Yajagas. Es decir, bajo los estándares estaríamos hablando también de un poder sustancial en el mercado por parte de esta empresa. Pero entonces, ¿para qué hacer el argumento si no es necesario? El argumento lo hicimos porque el mercado relevante establecido de nuestra parte es el mercado objetivamente que hemos hallado. Es decir, podríamos decir que el mercado relevante es todo Yajalón, podríamos decir que el mercado relevante de repente son todos los productos, pero la verdad y objetivamente, siendo objetivos, consideramos que los productos que son sustitutos son solamente las gasolinas de alto octanaje y bajo octanaje. Y considerando también el mercado geográfico, que solamente es el norte por las condiciones y por los precios distintos que tienen en cada una de las regiones, es el norte. Digamos que no, incluso sí podría hacerse, pero no estamos aceptando que el mercado relevante sea como la define la contraparte. Lo que hace que no sean sustitutos es algo relacionado con la naturaleza del producto o con el tamaño del mercado. Es también considerado bajo la naturaleza del producto. Hay que entender que el etanol 85 o la recarga de autos eléctricos, en ambos casos, forman parte o tienen que tener condiciones especiales por parte de los autos. Es decir, no cualquier auto acepta un combustible con etanol 85 y no cualquier auto acepta un combustible, o mejor dicho, la recarga de autos eléctricos. Considerando también que la cadena de valor es bastante distinta, ¿no? El etanol 85, al ser un combustible ecoamigable, no tiene la misma cadena de valor que tendría un combustible regular en el cual la refinación, por ejemplo, es distinta. Entonces creemos que la propia naturaleza o características del producto también nos invitan a pensar más allá de la oferta y la demanda, que no son sustitutos bajo ningún concepto. Me parece un poco arriesgado decir que no son sustitutos y que ese sea el criterio de la autoridad cuando no es necesario hacerlo para sustentar el caso, ¿no? La segunda pregunta sobre el ducto. ¿Hicieron un cálculo si el diferencial de precios entre el norte y el sur justificaría la construcción de un ducto y cuántos años implicaría esa construcción? Lo que sí hizo, señor comisionado, es basarnos en los datos que explica el caso. En el caso nos dice que se necesita alrededor de un 13% de participación mínima para que sea rentable que una empresa pueda elaborar este ducto o los ductos de transporte de gasolina. Entonces, tomando eso en consideración, lo que se elaboró fue precisamente que ese ducto lo que haría es una reducción en los costos de producción por parte del norte y en el sur. ¿Cuántos años demoraría la construcción de ese ducto?
Creemos que hacer un ducto de 500 kilómetros podría durar alrededor de 3-4 años, pero no se ha cuantificado por la escasez o por los datos que no nos han sido proporcionados. Claro, yo creo que hay mucha evidencia en el mundo de cuánto cuesta un ducto y en cuántos años se construye, y con el diferencial de precios se podría calcular fácilmente si sería rentable hacerlo o no. Sobre la defensa tengo dos preguntas. La primera de ellas es, ¿por qué argumentar ganancias sin eficiencia si no cometieron ninguna práctica? O, pues de otra manera, al argumentar ganancias sin eficiencia, están reconociendo que cometieron una práctica. Muy buenas tardes y muchas gracias por la pregunta. Permítame tomar la palabra para responderle. Bueno, en realidad todo el esquema de nuestra exposición se ha basado en demostrar cada uno de los artículos del 55 al 58 para poder desvirtuar todos los puntos que se nos habían imputado. Sin embargo, si es que esto no fuera suficiente, tal y como se explicó en las conclusiones, se han demostrado que también se han generado eficiencias. Es decir, no solo no estamos en contra de la competitividad, sino que también estamos generando eficiencias al mercado. Solamente a modo de complemento de lo de mi compañero, lo que se está llevando a cabo es simplemente un supuesto negado. Entendemos que hay un presupuesto para llevar a cabo el siguiente análisis, es decir, una vez sentado el mercado, se va a determinar si es que hay una conducta, y si es que ello no es suficiente, se verá cuáles son los efectos en el mercado. En ese sentido, cumpliendo con nuestro rol de defensa, efectivamente nos teníamos que llevar a cabo un análisis de cada uno de estos puntos, para que en el caso de que vuestro pleno no crea que es suficiente el haber determinado el mercado a nivel nacional, que no se hayan incurrido en las conductas del mismo modo, que era necesario demostrar que han habido eficiencias. Gracias. Bueno, muchas gracias. Última pregunta. ¿Para qué se requiere un descuento si ya se tiene la exclusividad? Muchas gracias por la pregunta. En este punto debemos indicar que la exclusividad se hace con el propósito de asegurar la eficiencia de la estructura del modelo de franquicia. Sin embargo, el propósito del descuento no tiene que ver con asegurar este modelo, sino con incentivar al gasolinero para que se tome el riesgo de ingresar a este nuevo modelo de franquicia. Es decir, para ingresar a este modelo de franquicia de Yajá Gas Green, un gasolinero va a tener que incurrir en un costo, que esto no es nada barato. Es decir, son $51.000. En ese sentido, el descuento se hace con el propósito de que éste, eventualmente, a través de los años, pueda recuperar su inversión. Muy bien, muchas gracias. A usted. Perfecto, con esto damos por terminada la etapa de preguntas. Muchas gracias por esta excelente audiencia, muchas felicidades a los equipos por su excelente desempeño en esta audiencia y a lo largo de la competencia. Todo un logro llegar a las finales. Muchas felicidades y muchas gracias a este honorable jurado por podernos acompañar en esta audiencia. Les pido por favor a los participantes que abandonen la sala para que el jurado pueda deliberar. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego, felicidades a todos. Gracias, hasta luego. No sé si podamos parar la grabación o ya. Muchas gracias a todos y muy buenas noches. Justamente la voy a detener ahorita mismo. Ah, gracias.